Cuanto más empiezas a investigar qué pensamos, qué entendemos, de dónde venimos, qué creemos que estamos haciendo, más empezamos a ver que nos han mentido. Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa sea la única que no lo ha hecho nunca? Las instituciones religiosas de este mundo están cubiertas de basura. Las instituciones religiosas de este mundo han sido creadas por las mismas personas que nos han dado a nuestro gobierno, a nuestra corrupta educación, que establece sus monopolios bancarios, porque a nuestros dueños les importa un bledo a usted o su familia. Todo lo que les preocupa es aquello por lo que siempre se han preocupado: el control de todo el maldito mundo. Hemos sido desviados de la verdadera presencia divina en el universo, que los hombres han llamado Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y hasta que no estés preparado para considerar toda la verdad, y a donde pueda ir, a quién te puede llevar, si quieres mirar a otro lado o creerlo más fácil, entonces en algún punto descubrirás que estás jugando con la justicia divina. Cuanto más te educas a ti mismo, más entiendes de dónde vienen las cosas y más obvias se vuelven y empiezas a ver mentiras en todos lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad, y la verdad te devolverá la libertad. Lo encontrarán difícil aquellos que han tomado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como autoridad. Os tengo que decir la verdad. Cuando hablamos de tonterías, enormes, gigantescas sandeces, tenemos que observar sobrecogidos al campeón de todos los tiempos en falsas promesas y exageraciones: la religión. Piensa sobre esto. La religión ha logrado de veras convencer a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que observa todo lo que tú observas cada simple instante de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de estas 10 cosas, tiene un sitio especial lleno de fuego y humo y personas que se queman y tortura y angustia, donde te enviará a vivir y sufrir y quemarte y ahogarte y gritar y llorar. Para siempre jamás, hasta el final de los tiempos. Pero te ama. Te ama y necesita dinero. Siempre necesita dinero. Es omnipotente, perfecto, omnisciente y sabio, pero por alguna razón no sabe prescindir del dinero. Las instituciones religiosas reciben miles de millones de dólares, no pagan impuestos y siempre necesitan un poco más. Por si querías una historia falsa de las buenas, aquí la tienes. Mentira sagrada. La historia más grande jamás contada. Este es el Sol. Ya desde hace 10.000 años antes de Cristo,
La historia es abundante en esculturas y escrituras que reflejan el respeto y la adoración de las personas por este objeto. Y es fácil entender el por qué, visto que cada mañana el sol aparece, llevando consigo la luz, el calor, la seguridad al hombre, salvándolo del frío, de la oscuridad y de las tinieblas pobladas de predadores en la noche. Sin ello, las antiguas culturas entendieron que las cosechas no crecerían y la vida sobre el planeta no habría sobrevivido. Estas realidades han hecho del sol el objeto más adorado de todos los tiempos. Del mismo modo, también fueron conscientes de las estrellas. El estudio de las estrellas les permitió reconocer y predecir acontecimientos que ocurrieron en largos periodos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. Catalogaron grupos celestes de aquello que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la Cruz del Zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia humana. Muestra el Sol mientras figurativamente pasa por las 12 mayores constelaciones en el curso del año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se debe al hecho de que las constelaciones fueron antropomórficas o personificadas como figuras o animales. Las antiguas civilizaciones no se limitaron solamente a seguir el sol y las estrellas, personificaron con mitos elaborados que reflejaron sus movimientos y relaciones. El sol, con sus calidades de portador de vida y salvador de vida, fue representado como representante del invisible creador o Dios. También fue conocido como Dios Sol, la luz del mundo, el salvador de la humanidad. Del mismo modo, las 12 constelaciones representaron los sitios que Dios Sol visitó y fueron identificados por el nombre, generalmente representando sucesos naturales que ocurrían durante este periodo del año. Por ejemplo, Acuario, el portador del agua que traía las lluvias primaverales. Este es Horus, el dios del sol de Egipto de 3000 años antes de Cristo. Es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de alegorías mitológicas que tienen que ver con su movimiento en el cielo. Gracias a los antiguos jeroglíficos egipcios sabemos mucho sobre este mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tuvo a un enemigo conocido como Set, y Set fue la personificación de la oscuridad o la noche. Y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Set, mientras que al atardecer Set vencía sobre Horus mandándolo al mundo subterráneo. Es importante notar que oscuridad contra luz o bueno contra lo malo siempre ha sido una de las dualidades mitológicas más conocidas y es expresada hoy día de muchos modos. Hablando en general, la historia de Horus es como sigue. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez 3 reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro, y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida Anub y empezó así su ministerio. Horus tuvo 12 discípulos que viajaron con él. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus fue conocido por muchos hombres como la Verdad, Luz, el Sagrado Hijo de Dios, el Buen Pastor, el Cordero de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y después resucitó. Estas cualidades originales de Horus al menos parecen permanecer en muchas culturas en el mundo, puesto que aparecen en muchas otras divinidades generalmente con la misma estructura mitológica. Atis de Frigia, nacido por la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado y enterrado y después de 3 días resucitó. Krishna de la India, nacido de la Virgen de Baki con una estrella del este que señaló su llegada, hizo milagros con sus discípulos y a su muerte resucitó. Dionisio de Grecia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, fue un viajero maestro. Él hizo milagros como transformar agua en vino, fue llamado Rey de los Reyes, el único Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, y muchos otros, y a su muerte fue resucitado. Mitra de Persia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos e hizo milagros, y a su muerte fue enterrado 3 días y después resucitó. También fue llamado la Verdad, la Luz y muchos otros. Interesante el hecho que el día sagrado dedicado fue el domingo. La evidencia es que ha habido numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo que tienen las mismas características.
La pregunta que queda es, ¿por qué estas características? ¿Por qué nacidos de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días e inevitablemente resucitado? ¿Por qué 12 discípulos? Para descubrirlo examinamos el más reciente de los mesías solares. Jesucristo, nacido de la Virgen María el día 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este que 3 reyes magos siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. Fue un niño maestro a la edad de 12 años y a los 30 años fue bautizado por Juan Bautista. Así empezó su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos con los que viajó haciendo milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y también fueron conocidos como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios. Después de haber sido traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó y ascendió al cielo. Sobre todo, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella del este es Sirio, la estrella más luminosa del cielo nocturno que el 24 de diciembre se alinea con las estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas estrellas son llamadas hoy, como vinieron llamándose en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más luminosa, Sirio. Todas apuntan a un lugar en el que el sol sale el 25 de diciembre. Esto es porque los 3 reyes siguen la estrella del este, con el objetivo de encontrar el lugar del sol naciente, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación Virgo. Virgo en latín significa virgen. El antiguo símbolo de Virgo es la M modificada. Esta es la razón por la que María, junto con las otras madres vírgenes como Mirra, la madre de Adonis, o Maya, la madre de Buda, empezaron con M. Virgo también es a veces llamado como la casa del pan. Y la representación de Virgo es una virgen con un haz de trigo. Esta casa del pan y el símbolo del trigo representan agosto y septiembre, el tiempo de la recolección. Belén, además se traduce literalmente como casa del pan. Belén es por tanto una referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no sobre la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el día 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Del solsticio veraniego al invernar los días se vuelven más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, volviéndose cada vez más pequeño, acortándose los días y llegando el fin de las cosechas. Con su llegada, el solsticio invernal simbolizó el proceso de la muerte. Fue la muerte del sol. Antes del 22 de diciembre, la muerte del sol fue observada completamente, y puesto que el sol se mueve hacia el sur continuamente por 6 meses, también es el día en que se encuentra el punto más bajo del cielo. Aquí ocurre una cosa extraña. El sol deja de moverse hacia el sur, al menos por lo que se puede percibir, por 3 días. Durante estos 3 días de pausa, el sol reside en las vecindades de la constelación conocida como Cruz del Sur. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve 1 grado al norte, esta vez llevando consigo días más largos, el calor y la primavera. Por tanto, se dijo, el sol ha muerto sobre la cruz. Ha quedado muerto por 3 días y después ha vuelto a nacer. Esta es la razón por la que Jesús y otros numerosos dioses del sol comparten la crucifixión, la muerte por 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición después de que el sol cambia de dirección hacia el hemisferio norte del planeta, llevando la primavera y la salvación. En todo caso, no celebraron la resurrección del sol sino hasta el equinoccio de primavera o Pascua. Esto es debido al hecho que en el equinoccio de primavera oficialmente el sol derrota las fuerzas de las tinieblas y el día se vuelve por tanto más largo en duración que la noche, y las condiciones revitalizantes de la primavera emergen. Ahora, probablemente lo más obvio de todo el simbolismo astrológico alrededor de Jesús concierne a los 12 discípulos. Son sencillamente las 12 constelaciones del zodiaco, con lo que Jesús, siendo el sol, viaja acompañado de ellas. En efecto, el número 12 es repetido muchas veces en toda la Biblia. Este libro tiene mucho más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. Volviendo a la cruz del zodiaco, la vida figurativa del sol no fue solo una expresión artística o un instrumento para trazar los movimientos del sol.
También fue un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada parecía esto. Este no es un símbolo cristiano. Es la adaptación pagana de la cruz del zodiaco. Es por esto que Jesús en el temprano arte oculto es mostrado siempre con su cabeza sobre la cruz. Porque Jesús es el sol, el Dios Sol, la luz del mundo, el Salvador levantado, quien voluntariamente viene otra vez, como cada mañana, la gloria de Dios que protege contra las obras de la oscuridad cuando es nacido otra vez, todas las mañanas, y puede ser visto venir en las nubes, en el cielo, con su corona de espinas o rayos de sol. Ahora, de las muchas metáforas astrológicas astronómicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las edades. Durante toda la escritura hay referencias numerosas a las edades. Para comprender esto, tenemos que estar familiarizados con el fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, junto con culturas mucho más antiguas que ellos, supieron que cada 2150 años el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurre en un signo diferente del zodiaco. Esto tiene que ver con un lento bamboleo que mantiene la Tierra al rotar sobre su eje. Es llamado precesión porque las constelaciones se van retrasando, en vez de atravesar el ciclo normal anual. La cantidad de tiempo que necesita la precesión para pasar por los 12 signos es aproximadamente de 25.765 años. Esto también es llamado el Gran Año, y las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto. Hicieron referencia a cada periodo de 2150 años como una edad. Del 4300 al 2150 a.C. fue la edad de Tauro. De 2150 a un año después de Cristo fue la edad de Aries, el carnero. Desde el año 1 al 2150 después de Cristo, la edad de Piscis, la edad en la que estamos todavía hasta día de hoy. En el 2150 entraremos en una nueva edad, la edad de Acuario. Ahora, la Biblia refleja, hablando en general, un movimiento simbólico a través de 3 edades, mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con 10 mandamientos, está muy contrariado por ver a sus gentes venerar un becerro de toro dorado. A decir verdad, hizo añicos las tablillas de piedra y ordenó a sus gentes que se mataran para purificarse. La mayoría de los eruditos bíblicos atribuirían esta cólera al hecho de que los israelitas estaban venerando a un ídolo falso, o algo por el estilo. La verdad es que el toro dorado es Tauro, y Moisés representa la nueva edad de Aries, el carnero. Esta es la razón por la cual los judíos incluso todavía hoy soplan el cuerno del carnero. Moisés representa la nueva edad de Aries, y en esta nueva edad todos deben liberarse de la vieja edad. Las otras deidades marcan estas transiciones igualmente, como Mitra, un dios precristiano que mata el toro con la misma simbología. Ahora Jesús es la figura que conduce a la edad que sigue a Aries, la edad de Piscis, o los 2 peces. El simbolismo de pez es muy abundante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimenta a 5.000 personas con pan y 2 peces. Cuando empieza su ministerio caminando a lo largo de Galilea, se hace amigo de 2 pescadores que lo siguen. Creo que todos hemos visto el pez Jesús en la parte trasera de los coches de mucha gente, aunque pocos saben lo que significa realmente. Es un simbolismo astrológico pagano para el reino del sol durante la edad de Piscis. También la presunta fecha de nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta edad. En Lucas 22:10, cuando Jesús es preguntado por sus discípulos que dónde estará en la próxima Pascua después de marcharse, Jesús responde: «Contemplad, cuando estéis entrando en la ciudad, allí conoceréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Síguelo hasta la casa donde entre». Esta Sagrada Escritura es con mucho una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario. El portador del agua, que es descrito como un hombre que vierte una jarra de agua permanente, representa la edad de después de Piscis. Y cuando el sol, el dios Sol, deja la edad de Piscis, Jesús,
entrará en la casa de Acuario, porque Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que después de la edad de Piscis vendrá la edad de Acuario. Todos hemos oído hablar alguna vez del fin de los tiempos o del fin del mundo. Aparte de las representaciones gráficas en el libro de la Revelación, la fuente principal de esta idea es Mateo 28:20, donde Jesús dice: estaré con vosotros hasta el final del mundo. Sin embargo, la versión del Rey James, mundo, es una mala traducción entre muchas malas traducciones. La palabra que realmente está utilizando es eón, que significa edad. Estaré con vosotros hasta el final de la edad. Es cierto, pues la personificación solar de Piscis de Jesús terminará cuando el Sol entre en la edad de Acuario. En su totalidad, el concepto del fin de los tiempos y fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso a los aproximadamente 100 millones de personas en USA que creen que el final del mundo se acerca. El símbolo de Jesús, además de ser un híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios Sol egipcio Horus. Por ejemplo, este grabado de hace aproximadamente 3.500 años en las paredes del templo Luxor en Egipto. Son las imágenes de la proclamación, la concepción inmaculada, el nacimiento y adoración de Horus. Las imágenes comienzan con la visión que anuncia a la Virgen Isis que concebirá Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo que deja embarazada a la Virgen, y luego el nacimiento virginal y la adoración. Esta es exactamente la historia del milagro de la concepción de Jesús. A decir verdad, las semejanzas literarias entre Horus y Jesús son sorprendentes. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca de Noé son tomadas directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es ubicuo en todo el mundo antiguo, con más de 200 diversas citas en diversos periodos y épocas. Sin embargo, llegamos a fuentes tan lejanas como la epopeya de Gilgamesh, de origen precristiano, escrito en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación ordenada por Dios, un arca de animales salvados sobre él, e incluso el lanzamiento y el regreso de la paloma. Todo esto en común con la historia bíblica, entre muchas otras semejanzas. Y luego hay una historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia alrededor de 2250 a.C. Cuando nació Sargón fue puesto en una canasta para evitar el infanticidio y dejado a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido como el dador de ley, el dador de 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue dada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un dador de ley en una larga línea de dadores de ley en una historia mitológica. En India, Mao fue el gran dador de ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro de los muertos egipcio. En lo que en el libro de los muertos se leía: no he robado, se convirtió en no robarás; no he matado, se convirtió en no matarás; no he dicho las mentiras, se convirtió en no mentirás, etc. A decir verdad, la religión egipcia es la base fundamental de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, sentencia definitiva, el alumbramiento virginal y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, la gran inundación, la Pascua, la Navidad, la Pascua de los judíos y mucho más, son todo atributos de ideas egipcias. Preceden al cristianismo y al judaísmo en mucho tiempo. San Justino, uno de los primeros historiadores y defensores del cristianismo, escribió:
Cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin una unión sexual, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, no proponemos nada diferente a lo que creen los llamados hijos de Júpiter. En un escrito diferente, San Justino dijo: nacido de una virgen, acepte esto en común con lo que usted cree de Perseo. Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo similar que era el cristianismo de las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una solución. En lo que a él se refería, el diablo lo hizo. El diablo tenía la previsión de anteponerse a Cristo y creó estas características en el mundo pagano. Cristianismo fundamentalista, fascinante. Estas personas creen que el mundo tiene en realidad 12.000 años. Yo le pregunté a uno de estos tipos, de acuerdo, fósiles de dinosaurio. Y dijo, ¿fósiles de dinosaurio? Dios los puso ahí para probar nuestra fe. Pienso que Dios te puso aquí para probar mi fe, amigo. La Biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico, igual que todos los mitos religiosos antes que ella. A decir verdad, el aspecto de transferencia, desde las cualidades de un personaje a un nuevo personaje, se pueden encontrar en el mismo libro. En el Viejo Testamento está la historia de José. José era un prototipo para Jesús. José nació en un parto milagroso. Jesús nació en un parto milagroso. José tenía 12 hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Hermano Judas sugiere la venta de José. Discípulo Judas sugiere la venta de Jesús. José empezó su trabajo a los 30 años. Jesús empezó su trabajo a los 30 años. Los paralelismos siguen sin parar. Además, ¿hay alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre de Jesús? El hijo de María que viajó con 12 seguidores, sanando a las personas y cosas por el estilo. Hay numerosos historiadores que vivieron alrededor del Mediterráneo, tanto durante como después de la presunta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta figura? Ni uno. Sin embargo, esto no quiere decir que los defensores del Jesús histórico no hayan reclamado lo contrario. 4 historiadores son mencionados típicamente para justificar la existencia de Jesús. Pilinio el Joven, Suetonio y Tácito son los primeros 3. Sus notas constan de algunas frases que en el mejor de los casos solamente hacen referencia a los Cristos o al Cristo, que a decir verdad no es un nombre sino un título. Significa el ungido. El cuarto origen es Josefo y esta fuente ha sido demostrada como una falsificación durante cientos de años. Desgraciadamente, todavía es citado como verdad. Uno pensaría que un tipo que resucitó entre los muertos y ascendió al cielo para que todos los ojos lo vieran, que llevó a cabo la profusión de los milagros que se le atribuyen, habría logrado entrar en el registro histórico. No lo hizo, porque una vez que sopesamos las evidencias, hay altas probabilidades que una figura conocida como Jesús ni siquiera haya existido. El cristianismo es una parodia del culto al sol, en el cual pusieron a un hombre llamado Cristo en lugar del sol, y le rindieron la pleitesía que originalmente se le rendía al sol. No queremos ser ofensivos, pero queremos ceñirnos a los hechos. No queremos herir sentimientos, pero queremos ser académicamente correctos. En lo que comprendemos y sabemos es cierto, el cristianismo no se basa en la verdad. Hemos descubierto que el cristianismo no es nada más que una historia romana desarrollada políticamente. En realidad, Jesús era la deidad solar de la secta cristiana gnóstica, y de la misma manera que todos los otros dioses paganos era una figura mítica. El sistema político fue el que buscó la figura histórica de Jesús para el control social. Antes del 325 después de Cristo, en Roma, el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea. Durante la reunión, las doctrinas cristianas políticamente motivadas fueron establecidas, y empezó una larga historia de derramamiento de sangre de cristianos y fraude espiritual. Y durante los siguientes 1600 años, el Vaticano dominó políticamente toda Europa, conduciendo tanto a periodos fáciles como a las edades oscuras, al mismo tiempo que condujo a movimientos instructivos como las cruzadas y la Inquisición.
El cristianismo, junto con todos los demás sistemas de creencias, es el fraude de la era. Sirvió para separar la especie del mundo natural y de un individuo a otro, y además respalda la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que Dios lo controla todo, y los crímenes a su vez horribles puedan ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y aún más importante, otorga poderes a aquellos que saben la verdad, pero usan el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es el dispositivo de más alcance creado nunca y sirve como el suelo psicológico sobre el cual pueden prosperar otros mitos.